Vamos a pasar nuestro estudio del capítulo 5 de la Confesión de Fe, que es de la creación. El capítulo de la creación. Así que si tienen la Confesión de Fe, pueden sacarla para leerla. Evidentemente, creemos que la Confesión de Fe es un resumen de nuestras doctrinas fundamentales o de las doctrinas bíblicas, las doctrinas que nacen de la palabra de Dios. Nuestra misma confesión en el capítulo 1 dice que la Escritura es nuestra regla de autoridad. Por lo tanto, todo lo que analicemos y veamos debe estar basado en la palabra de Dios, la palabra santa de Dios. Bien, capítulo de la creación. Vamos a orar y luego leer el párrafo 1. Amado Dios, bendito Padre, en Cristo Jesús, nos dirigimos delante de su presencia, Dios, para bendecirle, alabarle y glorificarle. Y agradecerle, Señor, el hermoso privilegio de poder reunirnos para abrir las Escrituras, Señor, el privilegio de poder hacerlo con libertad, Padre Celestial, de poder hacerlo con gozo también al saber que estamos abriendo tu palabra, Señor, y aprendiendo de ella. Por favor, bendícenos en este tiempo y que pueda ser de provecho para nuestras almas, para mis hermanos, para mi propia vida, Señor, y que podamos gozarnos en la gran obra de creación que usted ha hecho. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La confesión tiene un orden que es precioso en cuanto a la forma de cómo se organiza nuestra confesión de fe. Y comenzamos con el capítulo 1, que es de las Escrituras, donde se basa todo, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Luego tenemos el capítulo 2, que habla de Dios y la Santísima Trinidad. Entonces habla del ser de Dios, de la persona de Dios, de cómo nosotros podemos conocer a Dios, porque Él se ha revelado a nosotros. El capítulo 3 nos habla del decreto de Dios, el decreto de Dios, y nosotros podemos ver el decreto, lo que era establecido desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que era planeado, todas las cosas que era organizado desde antes de la fundación del mundo. Y el capítulo 4 nos habla de la creación. ¿Cierto? No estoy equivocado, ¿verdad? Capítulo 4 de la creación. Sí. Y el capítulo 5 de la divina providencia. Entonces, Dios lleva a cabo su decreto, o sea, lo que era establecido desde antes de la fundación del mundo, a través de la creación y de la divina providencia. Es como Él ejecuta sus decretos. Dijimos la semana anterior, creo, que el decreto de Dios es como el plano del edificio. Entonces ahí está todo dibujado, cómo va a ser ese edificio, las medidas que debe tener. Gracias, hermano. Y luego debe llevarse a ejecución. Entonces, el plano es el decreto de Dios. Dios ha establecido todas las cosas que van a suceder, que se van a construir en la historia antes de la fundación del mundo. Pero se lleva a cabo ese plano a través de la creación y a través de la divina providencia. Por eso es el orden de la confesión. La Escritura, Dios, la persona de Dios, luego el decreto de Dios y cómo Dios ejecuta su decreto a través de la creación y la providencia. Nosotros hoy veremos el capítulo de la creación y la próxima semana, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo de la providencia de Dios. Párrafo 1. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, como decía, después del decreto de Dios pasamos a la creación, ya que Dios ejecuta sus decretos a través de la creación. El mismo capítulo anterior lo menciona. La creación, o la doctrina de la creación, es una doctrina importante para nosotros, para nuestra fe. Incluso en los credos antiguos, como el credo apostólico, comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, siempre se le atribuye la creación al Creador, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, para nosotros es una doctrina importante porque es lo que nos relata la palabra de Dios, nos relata el libro de Génesis. Vamos a entrar después un poquito más en ese tema.
Entonces este capítulo de la confesión tiene 3 párrafos. El primero nos habla de la creación en general, que nosotros leímos. Luego nos habla el párrafo 2 de la creación del hombre. Y el párrafo 3 nos habla de la ley positiva. Vamos a explicar después eso al final. Hebreos capítulo 11, verso 3. ¿Recuerdan lo que dice ese texto? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue creado el universo? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuerden que los libros apócrifos, estos que la iglesia romana acepta como inspirados, como parte del canon, y nosotros no. El libro de Eclesiástico, creo que es el capítulo 12, dice que la creación viene de la materia existente. Algo que es falso a la luz de la Escritura. Nosotros creemos que Dios de la nada hizo absolutamente todo. No es que había materia existente y Dios creó todas las cosas, sino que Él de la nada hizo todo con la palabra de su poder. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hermanos, nosotros no creemos en las teorías naturalistas, ni abrazamos nada de esas teorías que nos enseñan acerca de la evolución, acerca de la teoría del Big Bang, ¿cierto? No abrazamos nada del naturalismo porque nosotros entendemos por la fe que Dios es el creador del universo. Dios es el creador de todas las cosas. Hoy día hay un rechazo de la pseudociencia, ¿cierto?, a la cosmovisión cristiana. Entonces se ha tratado de eliminar la creencia de que Dios existe, y no solamente de que Dios existe, sino que Dios es el creador, el que hizo todas las cosas. Pero la Escritura nos señala que Dios hizo todo de la nada y lo hizo en 6 días literales. Esta doctrina también es importante afirmarla, porque dentro del cristianismo también hay posiciones que hablan de que los 6 días que se mencionan ahí en el Génesis no son días literales, no son días de 24 horas. Entonces, ¿cuándo fue el tiempo de la creación? Bueno, la Escritura nos señala que en el principio. En el principio. Nada existía antes sino Dios mismo. No había absolutamente nada y Dios de la nada hizo todo. En el principio, antes de la fundación del mundo, no existía absolutamente nada. Dios hizo de la nada todas las cosas. Dentro de lo creado incluye Dios el tiempo. No existía el tiempo antes de que Dios creara todas las cosas. Ahí vemos que en el principio Él creó los cielos y la tierra. La tierra no es autoexistente. Nada de la tierra, nada de la materia es autoexistente ni eterna. Dios es eterno, Dios es autoexistente y Él de la nada hizo todas las cosas. Y esto nos enseña que Dios no solamente es trascendente a la creación, no Él está por sobre todo, sino que también es inmanente al inclinarse a nosotros y no solamente crear, sino, como dice la Escritura en Colosenses, sostener toda la creación. Él la crea y Él la sostiene. Y vamos a ver eso cuando hablemos de la providencia de Dios. Cómo Él sostiene todas las cosas. Entonces, Él crea y Él sostiene su creación. Y Él se relaciona con su creación. Entonces, Dios es trascendente y es inmanente. Entonces, Dios hizo todas las cosas de la nada y la hizo en un lapso de 6 días. Y todo lo que hizo Dios, dice la Escritura, que era muy bueno. Era bueno en gran manera. O sea, dentro de lo que Él creó, no creó nada malo. Nada malo, sino que todo lo hizo bueno. Aún al hombre lo creó en un estado de justicia original, como la Escritura nos enseña, que en Eclesiastés capítulo 7 nos dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios los creó rectos, sin pecado, en un estado de justicia original y con una libertad de poder elegir. Pero el hombre fue el que escogió el mal. Lo vamos a ver en el capítulo 5, cuando entremos, el capítulo 6, cuando entremos al capítulo de la caída, del pecado y su castigo.
Entonces, ¿quién es el autor de la creación? Bueno, la confesión nos dice que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, cuando hablamos de la creación, ¿a quién se la atribuimos? ¿A qué persona de Dios se la atribuimos? Bueno, al Dios Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sabemos a Dios, al Dios Trino creando todas las cosas, vemos al Espíritu de Dios, vemos a Dios en su Trinidad, y cuando dice la Escritura, y dijo Dios, nosotros vemos a la persona de Cristo, porque Cristo es la palabra eterna de Dios, Cristo es el verbo eterno de Dios. Entonces, cuando Dios hablaba, era Cristo creando todas las cosas. Si lo comparamos Génesis 1 con Juan capítulo 1, nos dice que en el principio era el verbo, muy parecido al comienzo, y el verbo estaba con Dios, haciendo la diferencia de las personas, de Dios el Padre, Dios el Hijo, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios, y luego dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Sin el verbo, sin el Cristo, sin la palabra eterna de Dios. Esa palabra verbo, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, podemos traducirla también como palabra, o más literalmente como palabra. La Reina Valera lo traduce como verbo, cuando otras versiones lo traducen como palabra, porque adopta esa palabra del latín, que el latín verbum es palabra. Entonces, lo que está diciendo en el texto en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, Cristo era la palabra eterna de Dios. Cuando Dios hablaba, era Cristo hablando, Cristo creando todas las cosas. Entonces, esa palabra de Dios, ese verbo de Dios, dice el verso 14, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Dios Trino es el autor de la creación. Alguien ayúdeme con Job, por favor, capítulo 26, verso 13. Y alguien con Hebreos 1 y 2, por favor. Job 26, 13. Hebreos 1, del 1 al 2. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, ¿por quién asimismo? Por el Hijo hizo el universo. Vemos a Dios el Padre obrando la creación, y Dios el Hijo, por quien hizo el universo. Y Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Amén. Su espíritu, hablando del Espíritu Santo, ¿cierto?, fue el que adornó los cielos. O sea, también se le atribuye en la Escritura, en este y otro pasaje, al Espíritu Santo el adorno de los cielos o la creación de Dios. Entonces, cuando hablamos del Creador, nosotros hablamos de Dios Trino obrando en la creación. ¿Cuál es el propósito de esta creación que Dios hizo? Bueno, la confesión nos señala que es para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Para la manifestación de la gloria de Dios. Hermanos, Dios creó todas las cosas para su gloria. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, todas las cosas Dios las ha hecho para su gloria. Colosenses capítulo 1. Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Dice la Escritura en Colosenses 1:15, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ojo, vamos a explicar este texto porque los testigos de Jehová usan este texto para decir que Cristo es el primer ser creado. Porque nosotros, cuando hablamos del Hijo primogénito, nos referimos al primer Hijo engendrado.
Entonces, cuando los testigos de Jehová usan este texto, dicen, no, Cristo es la primera creación de Dios. Tiene partes parecidas a Dios, pero es un ser creado. Pero no, la Escritura nos está señalando que Cristo es la primera creación de Dios. La palabra primogénito en el griego no solamente significa primer ser creado, sino que significa aquel que está por sobre todo, aquel que está por encima de todo, que es primero por sobre todo. Y el versículo siguiente nos aclara el significado de esta frase. Uno no puede leer este versículo 15 sin leer el 16, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que está por sobre la creación. Y luego nos dice, porque en Él, y ahí nos explica, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se da cuenta que esos versos siguientes nos explican que Cristo está por sobre toda la creación, que Él es primero, que Él es el Señor de la creación y que todas las cosas en Él, en Cristo, fueron creadas. Él es el primogénito de la creación. O sea, tiene dominio sobre la creación. Eso es lo que quiero decir el texto, ¿no? Y no que es el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Entonces la creación nos revela a Dios y nos grita, nos dice, hay un Dios que es real. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la creación nos muestra la sabiduría, poder, bondad de Dios. De hecho es un medio que Dios se revela de manera general a todos los hombres. Todos los hombres pueden ver a Dios revelado a través de la creación, a través de sus conciencias. Dice Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no tiene excusa de decir, Dios a mí no se me ha revelado. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todas las cosas y tú puedes ver la gloria de Dios a través de la creación. Nosotros como cristianos constantemente nos admiramos cuando pasamos por lugares bellos, ¿cierto? Y decimos, wow, mira la mano del Señor. A veces miramos el cielo y wow, qué maravilloso, ¿cierto? Ver la creación y ver al Creador detrás de ella, al que hizo todas las cosas, al que tiene todo poder y que ha hecho todo para su gloria y que nos muestra su gloria a través de esa creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero a veces por la incredulidad del corazón del hombre, por las conciencias cauterizadas en el hombre, bueno, ellos cambian la gloria de Dios y cambian al Creador por las cosas creadas, como dice Romanos 1. Y ven, wow, y dicen, qué grande la naturaleza. Como si la naturaleza tuviera vida propia, tuviera autoexistencia. Si hubiera una mente detrás, una mente, un diseñador también divino detrás de esa creación. Los panteístas, se viene a hacer panteísmo, ¿cierto? Que adora las cosas creadas y no al Creador. Adora la naturaleza, la Pachamama, y no al Creador detrás de esa naturaleza, detrás de esa creación preciosa. Entonces, el propósito de la creación es ver la bondad, el poder, la gloria de Dios. Alguna etnia, algún pueblo indígena que no haya sido alcanzado con el Evangelio, que nadie le haya predicado de Jesús, no pueden decir, a mí no me hablaron de Cristo, o a mí Dios no se me reveló más bien. Porque Dios aún a ellos se le ha revelado a través de la creación, dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de decir, a mí Dios no se me reveló. Porque la creación es un medio de revelación general. Y la conciencia de los hombres, porque nosotros fuimos creados con la conciencia de que hay un Dios, de que hay un ser supremo. El hombre nace con eso en su corazón. Por eso decían los antiguos teólogos que el corazón del hombre tiene una forma de Dios, que solamente Dios puede llenar ese corazón. Fuimos creados para adorar. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios viene escrita en nuestros corazones, viene escrita en nuestras conciencias. Por eso sabemos que matar es malo, por eso sabemos que romper esos mandamientos es malo y no adorar a Dios malo. Porque eso viene escrito en nuestro ADN, nuestro ser.
De esa forma Dios se ha revelado a todos los hombres. Ahora, de manera especial, Dios se revela a algunos. Dios se revela en la historia, no a todos de la misma manera. No a todos se revela con voz audible, no todos pudieron recibir las promesas, no todos pudieron recibir la profecía, no todos vieron la presencia de Dios en el templo. A algunos se reveló de manera especial, pero a todos a través de su creación y de las conciencias que puso en el hombre. Entonces la creación tiene el propósito de mostrar lo glorioso que es Dios, la gloria de Dios. El hombre puede ver a Dios a través de la creación. De una forma que podemos hablar de Dios, cuando nos miramos la grandeza de la creación, bueno, hay alguien, hay un creador detrás. Podemos llegar ahí a Cristo. Hermanos, cuando los misioneros en la historia, por ejemplo, si nosotros hablamos de Jesús en nuestro contexto occidental, nosotros vamos a comenzar hablando de Cristo. Oye, Cristo vino a este mundo, Él vino con un propósito para morir por pecadores como nosotros, para que todo aquel que cree no se pierda. Y podemos hablar libremente de Jesús, porque la gente conoce quién es Jesús. La gente entiende quién es Jesús. Sabe que Jesús vino un día, que es Dios, que se hizo hombre y que vino un día y nació en Belén de Judea y luego vivió una vida en este mundo y fue crucificado. La gente sabe eso. Generalmente, ¿cierto? Que usted hablaba con alguien, saben quién es Jesús. Pero si usted va a otros lugares, en Oriente, en Asia, la gente no sabe quién es Jesús. Muchos no han escuchado el nombre de Jesús. No saben. Y en la antigüedad, mucho menos. Entonces, ¿cómo los misioneros llegaban? Imagínense, a hablar de Jesús, de alguien que las personas no conocían. Que los asiáticos no conocían. Que los africanos no conocían. Que los orientales no conocían. Entonces, ¿cómo llegaban a hablar de Jesús? Bueno, a través del Creador. Comenzaban desde la creación. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Bueno, Dios. Y ese creador, y comenzaban desde ahí, envió a su Hijo. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Y de esa forma llegaban al Evangelio. Es una forma de llegar al Evangelio en los pueblos no alcanzados. En los pueblos que no han escuchado hablar de Jesús a través de la creación. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en Atenas, por ejemplo? ¿Recuerdan Hechos capítulo 17? Comenzó de la creación. Para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio. Entonces, el propósito de la creación es manifestar la gloria de Dios. Porque todas las cosas son hechas de Él, por Él y para Él. Bueno, ¿cuál es la extensión de la creación? Todas las cosas que en Él hay, ya sean visibles, dice la confesión, o invisibles. Fueron creados también las huestes celestiales dentro de los 6 días de la creación. Algunos se preguntan, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, dentro de los 6 días de la creación, porque antes no había nada. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis que fueron creados todos el ejército de los cielos también. Fue hecho. No sabemos qué día exactamente de la creación, quizás el 6º, no lo sabemos, pero fue creado todas las cosas, aún Satanás, dentro de esos días de la creación. Ojo, porque hay teorías incluso ya donde alucinan, como este hombre Al-Dusi, que hablan de una creación preadámica y que había hombres antes de Adán. Hermano, eso es basura. Eso son mentiras, falacias, basura que no se la basan de libros que no son cristianos. Entonces, hermanos, Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Él creó todo el universo, todas las galaxias que existen. Hermanos, usted sabe que hay estrellas posicionadas que para nosotros sería imposible llegar de ninguna forma, aunque viajemos a la velocidad de la luz. Necesitamos billones de años para poder llegar a esos lugares. Es increíble cuando uno piensa en la creación, piensa en la extensión del universo, en la cantidad de galaxias, de estrellas que hay. Todo eso lo hizo Dios con su divino poder, para que nosotros podamos ver su grandeza, para que nosotros podamos ver su poder y la extensión de la creación. Es tremendo, es tremendo. Bueno, la duración de la creación fue en el lapso de 6 días. 6 días literales. Y esto es fundamental para creer que los días relatados en el Génesis eran días de 24 horas. Hermano, a mí me sorprende que todas las teorías, bueno, la mayoría de las teorías que tienen que ver con
las 10 eras, ¿cierto? O la teoría de la brecha y todas esas teorías, o la evolución teísta, son modernas, son de teólogos modernos y no de los teólogos antiguos. Entonces, no digo que está mal que haya teólogos modernos, hay muchos buenos teólogos modernos, pero muchas de las invenciones modernas y posiciones modernas del cristianismo, por ejemplo, de los dones carismáticos y todo eso, son teorías modernas. Usted lea teólogos antiguos y todo era sensacionismo. Todos no creían las manifestaciones que hoy día vemos en todas estas iglesias carismáticas. Usted ve a los teólogos modernos hablar del Génesis y ellos hablan de días literales. Y para mí es claro en la escritura esto. No eran días, eras. No es que un día eran periodos largos de años y por eso los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años. Y realmente abrazamos a la ciencia, ¿cierto? Coqueteamos con la ciencia al decir no eran días, eras. Y por eso los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años, ¿no? La Tierra tiene una antigüedad más o menos de 6.000 a 10.000 años, según la Biblia. No millones de años, 6.000 a 10.000 años. Y bueno, Dios creó todas las cosas con lo que se llama una antigüedad aparente. Una antigüedad aparente. Por ejemplo, Adán y Eva no lo hizo bebés. ¿Cómo lo hizo? Probablemente adultos, con cuerpos adultos inmediatamente. Pero no pasaron 30 años. Eso lo hizo en 2 días, con una antigüedad aparente. ¿Qué hizo Dios? Árboles, frutos, ya hechos, que den semilla. Como la pregunta, ¿qué hizo primero, el huevo o la gallina? Bueno, Dios hizo la gallina para que tuviera huevos, para que pusiera huevos. Entonces, lo hizo todo con una antigüedad aparente, como si hubieran pasado ya miles de años, o quizás millones de años. Y aparte, después, lo catastrófico que fue el diluvio, ¿cierto? Dejó la tierra en una condición como si hubieran pasado millones de años. Entonces, no eran días, o periodos, o brechas, porque algunos dicen, otra teoría, es que entre Génesis capítulo 1, verso 1 y el 2 hay una brecha de millones de años o de mucho tiempo, donde dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, y cómo Dios va a crear algo desordenado y vacío, dicen algunos. Entonces probablemente algunos dicen ahí cayó el diablo y dejó desordenado. No, hermano, la palabra desordenado ahí quiere decir sin decoro, simplemente que Dios aún no había decorado la tierra. Y todo eso fue en el primer día. Dios creó la tierra y bueno, la decoró luego, los días siguientes, y hizo el día y la noche y todo lo que sabemos que creó en los 7 días de la creación. Entonces, no da lugar la escritura para teorías que para mí no son bíblicas, son incomprobables. Entonces, bueno, el naturalismo dice que teorías que son incomprobables también y que las enseñan no como teorías dentro de los colegios y las universidades, sino como reales, la teoría de la evolución, teoría del Big Bang, incluso decenas de teorías que hoy día hay acerca de la creación del mundo, incluso dentro de los científicos connotados, por así decirlo, de la academia, no tienen mucha validez hoy día la teoría del Big Bang y de la evolución. No tiene validez. Y en nuestros colegios todavía se enseñan como si fuera algo seguro, algo certero, cuando son simples teorías que no se pueden comprobar, son incomprobables. ¿Usted ha visto a alguien convertirse en mono, no? Que tienen que pasar millones y millones de años para que haya cambio en la especie. No. Ellos sí que deben tener una fe falsa en esa religión que ellos profesan del naturalismo para decir que de una explosión, de una simple explosión con la materia que ya existía, ¿cierto? Comenzó por arte de magia, se hizo la Tierra. Y se hizo las constelaciones, y se hizo la galaxia, y se hicieron las estrellas por una simple explosión. Bueno, lamentablemente esos científicos son los que se han sacado el cerebro para supuestamente razonar. Porque nos dicen nosotros que no tenemos cerebro, ¿cierto? Que no pensamos, que ellos no, ellos son científicos y ellos piensan, investigan y llegan a estas conclusiones cuando nosotros nos damos cuenta que ellos son los que se han sacado el cerebro para creer algo ficticio, algo que es mentira, algo que no es real, simplemente por la rebeldía de sacar a Dios de sus vidas, de sacar a Dios de su cosmovisión, de sacar a Dios de su corazón.
Porque el tema es un tema de los lentes, con lo que yo veo las cosas, la cosmovisión de cómo yo veo. Una cosmovisión naturalista, en todo lo que vea, en todo lo que interprete, va a sacar a Dios. No va a mencionar a Dios porque Dios no está en sus planes. En cambio, una cosmovisión cristiana, en todo lo que acontezca, va a haber a Dios detrás de ello. Es un tema de cosmovisión. Entonces no hay ningún conflicto entre la Biblia y la ciencia, la verdadera ciencia. El problema es que los científicos ateos sacan a Dios de su cosmovisión. Entonces, algunos teólogos modernos han tratado de compatibilizar la Biblia con la ciencia. Ellos dicen que los días del Génesis son indeterminados, son eras, o que hay una evolución teísta también. Pero la palabra yom en el hebreo, que es día, en casi todas las menciones, en todas realmente las menciones en la Biblia que se hacen, son días literales de 24 horas y no periodos de tiempo indeterminados. De hecho, cuando se dan los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, nosotros vemos que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Y nos da la explicación ahí, que es una orden de la creación, es un mandato de creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. O sea, ya no está hablando de días eras. Entonces, si no, el reposo sería una era y no un día específico, no el día del Señor. Entonces, nos está dando la razón, Éxodo capítulo 20, al decir que debemos guardar el día del Señor porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. O sea, nos dio un principio, un mandato desde la creación, una ley moral desde la creación, que es lo que le agrada a Dios, que se guarde un día para Él, para la adoración pública y para el reposo cristiano. Entonces no podemos decir que los días de la creación no son días literales. A otros liberales, la teología liberal no cree que el Génesis es literal, no cree que el Génesis es un relato histórico. Los liberales creen que el Génesis son historias, son mitos, son historias de fantasía que nos enseñan verdades espirituales. Escuchaba una vez no es teólogo, un hombre que profesa ser cristiano, no es cristiano, evidentemente, que abraza la teología liberal y señalaba que Jonás era una historia ficticia, no estaba relatando ciertas verdades simplemente, pero que no era una historia real, sino que podíamos sacar enseñanzas morales. Hermanos, si Génesis no es literal, si Jonás no es literal, entonces nuestras doctrinas se caen a pedazos. Porque la doctrina del pecado nace del Génesis. La doctrina de la redención, de la salvación, nace del Génesis. De la incapacidad moral del hombre nace en los primeros 11 capítulos del Génesis. Entonces el Génesis, y bueno, si decimos que Génesis no es literal y son historias ficticias, entonces ¿qué es real y qué no en la Escritura? Cuando nosotros lo que leemos el Génesis, leemos un relato histórico que se debe interpretar de manera literal. No es poesía, no estamos leyendo cantares, no estamos leyendo a un lenguaje apocalíptico, estamos leyendo el Génesis, un relato histórico. Es como que usted lea un libro de historia de Chile o los hermanos que son extranjeros, Venezuela, y usted diga, no, esto no es real, esto es una historia ficticia que nos quiere enseñar una verdad espiritual. No, hermanos, eso es un libro de historia. Hay profesores de historia, ¿cierto? Hay personas estudiosas que estuvieron detrás escribiendo eso y averiguando para escribir lo que ha sucedido. Bueno, el Génesis también es un libro histórico que nos relata algo que sucedió desde la creación hasta las primeras civilizaciones que existieron en el mundo. Entonces no podemos decir que no es literal el Génesis. El Señor Jesús valida el Génesis en Mateo capítulo 19. Cuando te preguntan acerca del divorcio, él cita el Génesis, lo dice en el principio que él hizo hombre y mujer, y entre los dos hizo una sola carne, y dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesús cita la literalidad del Génesis para defender una postura acerca del matrimonio. Él dice el Génesis es literal, y esto nos enseña el Génesis desde el principio, desde la creación. Así fue hecho desde la creación por Dios. Entonces Génesis es un relato histórico y Adán, Eva son personajes históricos y no existían personas antes del pecado
sino Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces eso nos enseña también que probablemente el pecado fue muy poco tiempo después de la creación. Algunos dicen horas, otros días, pero fue poco después de la creación, o quizás meses, pero muy poco tiempo. No alcanzaron a Adán y Eva a tener hijos y ya cayeron en el pecado. Entonces, hermanos, debemos defender esta postura, por supuesto, y es importante la doctrina de la creación, por supuesto, porque estamos defendiendo nuestras doctrinas fundamentales que nacen del Génesis, de los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Por qué en un lapso de 6 días? Bueno, Dios podría haber creado todo en un instante si lo hubiera querido. En un breve tiempo hubiera podido crear todas las cosas porque Él es todopoderoso. No fue por incapacidad que Dios lo hizo en un lapso de 6 días. El motivo de la creación en 6 días es un parámetro de la labor necesaria para entrar en el reposo. Había una expectativa de que Adán siguiera el ejemplo divino, de que en 6 días el hombre trabajara y el séptimo día entrara en el reposo. El séptimo día el hombre entrara en el reposo. Dios confirma eso en Éxodo capítulo 20. Es por eso que nosotros, hermanos, los predicadores, no queremos molestar o mentir a los hermanos cuando decimos, hermano, el día domingo es el día del Señor, hay que guardarlo, hay que santificarlo. Está reservado por Dios desde la creación. En el antiguo pacto era el sábado, que se ejemplificaba la primera creación, la creación material de todas las cosas. Pero el nuevo pacto es el domingo, que nos pone el ejemplo de la nueva creación en Cristo, la nueva creación espiritual en Él. La creación donde Cristo hace todas las cosas nuevas. Y debemos honrarlo. El principio del día permanece, el principio del reposo permanece. El día cambia. Entonces esta creación de Dios tendría una antigüedad aparente. O sea, Adán fueron creados adultos, Adán y Eva. Las cosas ya fueron creadas como si hubieran tenido mucho tiempo. No nacieron bebés y los árboles también, los frutos, todo fue creado ya con una antigüedad aparente. ¿Cuál fue el resultado de la creación? Bueno, hermanos, el resultado de la creación fue todas las cosas muy buenas, o buenas en gran manera. Todo lo que hizo Dios fue bueno. La maldad no estaba presente en la creación. Dios no creó la maldad, Dios no creó el pecado. El pecado es producto de Satanás y del hombre. De Satanás y del hombre. Párrafo 2. Hermano Daniel, ¿puedes leer el párrafo 2, por favor? Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Amén. Entonces Génesis 1 nos dice que aquí vemos la constitución del hombre, que Dios creó al hombre varón y hembra, hombre y mujer. No hay otro sexo, no hay otro género. Dios creó al hombre y a la mujer. Y los creó en un aspecto dual. Los creó con cuerpo y alma o espíritu. Esto es una postura tripartita que enseña que el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen no igual que Dios, porque Dios es trino y el hombre fue creado a su imagen, entonces fue creado cuerpo, alma y espíritu. No es lo que enseña la Escritura. No es que sea una postura hereje, pero sí creo que es errada, porque nosotros vemos una dicotomía en la creación del hombre. Cuando vamos al Génesis, nosotros vemos que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. O sea, crea una parte material y otra parte inmaterial. No hay una tercera parte, y esa parte inmaterial en la Biblia se llama espíritu o alma, que son intercambiables en la Biblia, que es lo mismo, y se usa de manera intercambiable en muchos pasajes de la Escritura.
Entonces, somos un solo ser, un ser humano que se compone de una parte material y una parte inmaterial. El cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. ¿Ya? No creemos nosotros, bueno, creemos que esa alma es eterna, esa alma no muere, esa alma cuando el hombre muere va a la presencia de Dios, si es creyente, y está consciente delante de la presencia de Dios. No creemos en el sueño del alma, como creen los testigos, los adventistas del séptimo día. No creemos que el alma duerme después de la muerte, sino que el alma del hombre va a la presencia de Dios después de la muerte de una manera racional. De hecho, en Apocalipsis vemos que cuando los creyentes que han sido martirizados en la historia, antes de que Cristo venga, le dicen, creo que es en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? Conscientemente ellos hablan, los mártires, dicen, ¿hasta cuándo, Señor, se derramará la sangre de los mártires, de los santos? En la parábola del rico y Lázaro también nosotros vemos que después de muerto, el rico dice que abre sus ojos en el infierno estando consciente. Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y Lázaro, lo mismo. No creemos en el aniquilacionismo. No creemos que esa doctrina de testigos de Jehová y adventista también, que creen que la condenación, el alma, después será extinguida. Se aniquilará y no será un juicio eterno, no será una condenación eterna. Nosotros, a la luz de la Biblia, creemos que la condenación del hombre es eterna. Así lo señala la Escritura. Es eterna. El alma no muere, el gusano no muere, dice la Biblia. Entonces, son doctrinas que también defendemos. Esa alma o ese cuerpo, esa alma o ese espíritu, son eternos. Ahora, la Escritura dice, por ejemplo, algunos defienden la postura tripartita, señalando ese pasaje de Tesalonicenses que dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados por el Señor, o algo así. Bueno, ahí lo que se usa es la repetición. No es que están separando las partes, sino que es lo que se usa en la Biblia constantemente, es la repetición para enfatizar todo el ser del hombre. Como decir, todo tu ser sea santificado por el Señor. Si no, tendríamos que agregar más partes, porque, por ejemplo, en los evangelios, el Señor Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, alma, mente, corazón, fuerza. Tendríamos que agregar más partes dentro de la composición del hombre. Y no, se usa la repetición para decir que debes amar al Señor con todo tu ser. Corazón, mente, alma, es lo mismo en la Biblia. Cuando habla del corazón, habla de la mente o habla del alma, se está refiriendo a mi ser interior, a la parte inmaterial del hombre. Donde está centrada mis emociones, mi voluntad, mi raciocinio, todo está ahí en el alma, en la mente, en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano, sino que habla del ser interior. Por ejemplo, en pasajes como la agonía de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en un pasaje dice que el alma de Cristo se angustió, y el otro pasaje dice que el espíritu de Cristo se angustió, porque es lo mismo, se usa intercambiable en la Biblia, para referirse a lo mismo. Entonces, fueron creados el hombre en cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. La identidad del hombre, bueno, dice la confesión, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. O sea, el hombre fue creado para tener comunión con Dios y es responsable ante Dios, y fue creado a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad. O sea, el hombre es una representación de Dios en la tierra. Podemos ver que el hombre posee atributos de Dios en la naturaleza del alma: entendimiento y voluntad, justicia, verdad, amor. No porque algunos dicen, no, Dios tiene una forma humana porque el hombre fue creado a imagen de Dios, por eso somos creados así, de esta forma humana. No, Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios no es hombre, no es humano. Entonces, que nosotros hayamos sido creados a imagen de Dios significa que tenemos atributos que Dios tiene. Por ejemplo, podemos amar porque Dios es amor. Incluso el hombre no cristiano puede amar a su familia porque tiene la imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado, pero aún está la imagen de Dios en su vida. El hombre puede pensar, podemos tener raciocinio y somos personas porque Dios es un ser personal y Dios es un ser racional. Dios piensa. ¿Por qué los animales no piensan y actúan por
por instinto, porque no fueron creados a imagen de Dios. Se da cuenta que la imagen de Dios está en el hombre. Y la ley moral también está escrita en el corazón del hombre. La transcripción de la ley moral de Dios se le da al hombre en el huerto del Edén. Fue creado en estado de justicia original, fue hecho recto, y Dios en la creación le dio la capacidad al hombre de cumplir su ley, de obedecer sus mandamientos. Pero el hombre decidió no hacerlo. O sea, Adán y Eva fueron creados con la capacidad de elegir libremente, pero esa voluntad que ellos tenían podía mutar, podía caer, podían no pecar y podían ellos también pecar. Podían caer de esa rectitud original, de ese estado de rectitud original en que fueron creados. Párrafo 3, hermano Daniel, sigan leyendo, por favor. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Amén. Y aquí habla de la ley positiva. Cuando en teología se habla de la ley positiva, se habla de toda aquella ley que es diferente a la ley moral, a la que ya está escrita en nuestros corazones. Toda ley adicional que se dé aparte de la ley moral que está escrita en nuestros corazones es una ley positiva. Entonces, ¿cuál fue la ley adicional que se le dio a Adán y Eva aparte de la que ya está escrita en sus corazones? Bueno, era que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, dijo Eva, para que no muráis. Entonces, esta ley debían cumplir ellos, lo que se conoce como el pacto de obras. Tuvo un pacto que Dios hizo con el hombre. Es importante que nosotros veamos la Biblia a la luz de los pactos bíblicos, a la luz de los pactos que se señalan. Los pactos son hitos importantes en la Biblia, son marcadores relevantes, son eventos importantes que nosotros debemos notar en la Escritura. Está el pacto con Moisés, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el nuevo pacto. Cristo dijo, está en la sangre del nuevo pacto, hecho en mi sangre. Y tenemos el pacto que Dios hizo con Adán. ¿Dónde es mencionado como un pacto con Adán? Bueno, Oseas dice, Oseas capítulo 6, verso 7, dice que el pueblo, cual Adán, así como Adán, rompieron el pacto. O sea, nos señala que lo que Dios había hecho con Adán era un pacto. Ese pacto de obras estaba condicionado a la obediencia del hombre. Dios le dijo de esta forma, si tú me obedeces, si tú no comes del árbol que está en medio del huerto, tú vas a disfrutar de todas las bendiciones que hay en el huerto. Podrás comer de todo lo que está aquí, disfrutar de este paraíso y de tener comunión conmigo. Y de permanecer en tu estado de justicia original. Ese era el pacto que Dios había hecho. Pero si tú rompes el pacto, si tú pecas, entonces morirás y ya no tendrás relación con Dios. Un pacto de obras. Adán tenía que obedecer. Y si Adán caía, todos caíamos con él, porque Adán era nuestro representante, él representaba a la humanidad. Si la naturaleza de Adán caía, bueno, él cuando tuviera hijos, esa naturaleza pecaminosa iba a ser traspasada a todos los hombres. Por eso nosotros nacemos en pecado, nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces Adán rompió ese pacto de obras. Ese es el pacto en que está toda la humanidad sin Cristo, porque Adán nos representaba a todos. Entonces Dios le dice, al igual que Adán al hombre, si tú quieres ser salvo por tus obras, quieres permanecer en un estado de justicia original, bueno, no tienes que pecar desde tu nacimiento hasta tu muerte, tienes que obedecer la ley de Dios. Pero ¿puede hacer eso el hombre? No puede hacerlo, por lo tanto está en el pacto de obras que él lo condena. Entonces vino un postrer Adán, un segundo Adán, como dice 2 Corintios, y él trajo vida, él vino a cumplir todo lo que Adán no hizo, vino a vivir la vida perfecta, a cumplir el pacto de Dios para traernos vida a nosotros, a los que estábamos bajo la condenación de Adán. Entonces son importantes ver esos hitos en la Biblia. Ahora, vemos que hay una promesa. Después que el hombre peca, rompe el pacto de obras, Dios promete inmediatamente un pacto de gracia. Dios promete una promesa redentora ahí en Génesis 3:15, cuando dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y ésta le heriría en el calcañar. O sea, iba a venir una simiente de mujer, que es Cristo, la cual iba a dar un golpe mortal al diablo, a la serpiente.
Entonces vemos una promesa de redención también para el hombre, que ya no iba a ser por obras, ya no necesitamos obedecer como Adán, sino creer en la promesa y creer en el Redentor para ser salvos, aquel que cumplió la ley por nosotros. Entonces, hermanos, Dios le dio esta ley positiva a Adán, esta ley adicional a Adán. Mientras ellos lo guardaron este mandamiento, fueron felices por muy poco tiempo en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Porque el hombre cuando obedece los mandatos de Dios es feliz. Feliz. Pero Adán desobedeció, pecó y por ello el hombre cayó de su estado de justicia original. Eso podemos decir en cuanto a la creación de todas las cosas y la creación, hermanos, del hombre. Que es como Dios ejecuta sus decretos. Dios fue ejecutando su decreto a través de la creación en 6 días y luego sostiene esa creación a través de su divina providencia, como comenzaremos a ver en el próximo punto de nuestra confesión. Oremos. Bendito Dios, agradecemos este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te alabamos a ti, glorificamos y bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.